Guido, ¿qué nos contás? A ver, no anda el micrófono. No, no es el micrófono, es el sillón, chicos. Este sillón tiene un problema de comunicación. Es un sillón. Bueno, ya que estamos acá, te voy preguntando, porque estamos todos tan preocupados, ¿no? Entonces, tratamos de ver y de sumar y de ver si hay alguna luz verde en este momento. A ver. Luz verde lo está buscando el gobierno ahora en el FMI. El gobierno necesita 15.000 millones de dólares para llegar a 2019 bien. ¿Y eso qué significa? ¿Que hay que pedir de vuelta al FMI? Hay que extender las condiciones que nos dio. Nosotros somos un mal alumno. O sea, el FMI nos dijo, hagan esto, esto y esto, y ya incumplimos. No te olvides que esto es una renegociación a menos de un trimestre en el cual llegamos a un acuerdo. Somos un alumno complicado, siempre lo hemos sido. Pero ¿y entonces cuánto, por qué? ¿Por qué somos malos alumnos? Explican. Porque básicamente la Argentina tiene un grave problema estructural, que es que la Argentina exporta materias primas, cereales, que tienen un precio, digamos, las exportaciones más fuertes en Argentina son materias primas, cereales en general, las cuales tienen un problema muy grave, que es que se mueven con la cotización internacional. Ajá. Y al moverse con la cotización internacional, lo que termina pasando es que vos estás todo el tiempo negociando con ese ingreso de dólares que te hace que vos, como país, seas un país muy susceptible a muchos movimientos internacionales, que es lo que hoy dijo el gobierno. Ahora bien, ¿qué le importa a la gente en realidad? ¿Le importa que nosotros exportemos más maíz, más soja? La verdad que no, no le cambia nada en la vida. Lo que sí le cambia es lo que no está diciendo el gobierno, que hoy recorría el microcine de economía, que es donde se dio la conferencia, sí, un papelito informal, digamos, que decía cómo iba a venir la economía este año y el año que viene. Se preveía un 42% de inflación para este año, una caída del PBI hasta 2,5 y el año que viene crecimiento cero. Como vos ves, estamos en una situación complicada en términos económicos. Hay realmente una crisis, a corto plazo va a haber una crisis. Y esto, todavía no hablamos de algo central, que es... ¿Más crisis de la que estamos viviendo? Sí, pero no más crisis. El gobierno tiene un problema muy grave que es la inflación. La devaluación, que puede corregir algunos problemas de competitividad, o sea, hacer la Argentina más barata en el mundo y por lo tanto que nos compren más cosas, también tiene un correlato terrible para la economía doméstica, para las personas, que es la inflación. Este mes ya va a empezar a haber correcciones de precios, subas, para decirlo claramente, es una palabra muy económica, corrección de precios, subas. Sí, un aumento en las tarifas. Sí, en alimentos, medicamentos tratados al dólar y va a subir entre un 3 y un 15%. Y esto va a impactar mucho, sobre todo en los adultos mayores, ¿no? En los jubilados. Entonces, pero como siempre, porque las drogas son importadas. Exactamente. El problema de la Argentina es que es un país en que más del 60% de sus precios son en dólares. Entonces, si vos devaluás, inevitablemente aquel que tiene insumos en dólares, que compra cosas en dólares, las va a subir. Entonces, esta es la situación de lo que está ocurriendo en la Argentina y lo que hay que decir también es que el gobierno está dando señales a veces inconexas a los mercados. Por eso hoy acaba de hacer público un brutal recorte, un brutal ajuste y como ves el dólar se sigue moviendo. Porque los mercados siguen teniendo dudas de cómo va a llegar la Argentina a 2020. 2019, bueno, quizás esté cubierto como dice el ministro de Hacienda, Duhovne. Pero el 2020, bueno, los mercados se empiezan a preguntar en el 2020. Vos pensás algo que... Entonces esta hiperinflación no para. No, hiperinflación no estamos. Hiperinflación es cuando, yo entiendo lo que decís, es una inflación muy grande, pero hiper no. Lo que digo es, la mega devaluación... Sí, es lo que vos temés. A mucha gente, la gente se le escapa. Vos sabés que, sabés que sí. A la gente se le escapa y te pregunta, ¿estamos en hiperinflación? ¿Vamos al default? Bueno, todavía estamos en una situación complicada. Todavía no se ven esos indicios. Sobre todo caer en default en pesos es muy difícil. Pero sí es verdad que la aceleración de precios está siendo muy veloz y que vamos a tener un último trimestre del año con precios muy recalentados. A mí lo que más me preocupa a título personal es lo que yo veo en la situación de los salarios, porque hay que entender que la política que está llevando adelante el gobierno achica la torta. ¿Qué quiere decir? El PBI se achica. Y si vos achicás la torta, tenés que cobrar más impuestos a una torta más chiquitita. Entonces terminamos pagando todos más impuestos. Esto que en la jerga económica se llama equivalencia ricardiana, por un señor que se llamó David Ricardo hace mucho tiempo, bueno, más complicado, quiere decir que vos y yo vamos a terminar pagando más impuestos. Y que el gran temor... y menos trabajo y desocupación. Exactamente, pero el gran temor, ¿cuál es? Que ahora, como muchas tarifas están dolarizadas, sobre todo las de gas, por ejemplo, el gas, te pidan las distribuidoras y las productoras, le pidan al Estado que les habilite una suba de 100%, pongámosle. Porque no te olvides que, ¿qué es lo importante de lo que se dijo hoy? No hay más subsidios al transporte para las provincias, hacen cargos del subsidio, y los subsidios a la electricidad y el gas, los energéticos,
en el 2019 desaparecen. No te olvides que vos todavía estabas subsidiada, aunque a vos te subió un montón la tarifa de luz y la de gas, todavía estaba subsidiada. Probablemente esto signifique mayores aumentos de acá al 2019 en los bolsillos de la gente. Lo que no tengo claro y que nadie tiene claro todavía es algo central. ¿Cuánto nos va a prestar el FMI? Porque los anuncios de hoy fueron anuncios relativos. ¿Y por qué es importante cuánto nos va a prestar el FMI? Eso va a tranquilizar al dólar. Por eso es tan importante la misión que ahora encara el ministro de Economía, Duhovne, y su equipo económico. Va a ser central para saber cuánto nos presta el FMI y cuánto va a costar el precio del dólar acá a 3 meses. Sí, pero nos seguimos endeudando y el dólar, sí vamos fregando el dólar, pero nos seguimos endeudando. Sí, seguimos endeudados. Macri, el gobierno de Macri ha encarado una propuesta muy importante para la economía argentina, que es terminar con el déficit fiscal. El déficit no es de izquierda, de derecha, peronista, radical, cambiemos, kirchnerista, no importa. El déficit es matemático. Si vos ingresás como nación, si vos ingresás menos de lo que gastás, siempre es malo. Ocurre que esas formas de corregirlo, hay formas y formas de corregirlo, es en donde vos, en donde vos te apoyás para cubrir ese déficit. Si vos te apoyás en el salario de los trabajadores, que es lo que está ocurriendo con la devaluación, los trabajadores cada vez ganan menos, bueno, ahí tenés un problema grave. Y lo que está ocurriendo en Argentina es que pareciera que eso está descansando en el salario de los trabajadores. Sí, claro que sí. Digamos, en tu bolsillo y el mío. Totalmente. Ahora, yo te doy un adelanto de lo que puede llegar a pasar dentro de poco, que todos lo estamos hablando en cualquier mesa de economistas, de periodistas económicos. Sí. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Dentro de poco va a haber elecciones en Brasil. Va a ser elecciones decisivas para Brasil. Brasil es nuestro mayor socio comercial. Sí. ¿El temor cuál es? Y si Brasil devalúa, como nos pasó, ¿vos te acordás? El famoso el efecto caipiriña, ¿sí?, del que hablamos. Bueno, ese es el gran temor que tienen muchos. Porque si nuestro socio comercial más importante nos devalúa, ahí podemos tener un problema. ¿Por qué digo esto? Porque Brasil está entrando en una situación también de irresolución política que lo puede llevar a irresolución financiera. Y lo que se puede acabar no son nada más tus vacaciones, sino que vos le vendas un montón de cosas menos a un Brasil muy complicado. Y hoy está 8-1 el Real, ¿eh? Nico, querido. Buen día. Antes de los anuncios de hoy, de la subida del dólar, el gobierno hablaba de que el país se podría recuperar a partir del primer o segundo trimestre del año que viene. A partir de lo que pasó hoy, de todos los anuncios, ¿cuándo crees que la gente va a dejar de sufrir esta crisis? ¿Cuándo decís que por lo menos va a empezar a sentir una recuperación del país? Lo que yo creo, vamos a hablar del consenso de los economistas, más que lo que yo creo, digamos, de la gran cantidad de economistas que están hablando de esto. Nadie cree que la Argentina comience a crecer antes en el segundo semestre de 2019. O sea, vos tenés 2 trimestres de caída más, o sea, hasta marzo, y después de ahí, en el mejor de los casos, podrías empezar a crecer. Eso es el plan del gobierno. El gobierno cree que eso puede ocurrir. ¿Del 19? Sí, eso es lo que cree el gobierno con un dólar con un dólar cercano a los 45 pesos. Nosotros en Solo Periodismo lo habíamos contado la semana pasada. Acá con Mauro Federico y todos los muchachos habíamos contado el plan del gobierno, que era un dólar a 45 y una devaluación, el plan siga, por decirlo de una forma futbolística, que era una devaluación que borrara gran parte del déficit fiscal. Bueno, es un plan muy arriesgado. ¿Por qué? Porque impacta directamente en el salario de los trabajadores y crea un malestar social cada vez creciente. Esto es innegable. Ocurre que el gobierno está atado de pies y manos porque no tiene muchas posibilidades de salir de esto de acuerdo al pacto que llegó con el FMI. Hay un montón de cosas que no puede hacer y que de hecho está haciendo, y por eso recibió un reto muy importante de Christine Lagarde, que es, por ejemplo... ¿Qué es lo que no puede hacer? Y, por ejemplo, los ministerios. Christine Lagarde le dijo, bueno, usted recorte los ministerios, pero no me transforme todo en secretaría, porque si no es el mismo gasto. Y bueno, y es lo que hizo. Bueno, entonces lo que está diciendo Christine Lagarde es que la política también ajuste, no que ajuste nada más el salario de los trabajadores. Que la política entendida como la administración pública ajuste, no nada más echar gente en los ministerios, sino bajar los gastos reales de los ministerios. Punto uno, que fue un tirón de orejas, digamos, de Christine Lagarde. Y el otro tirón de orejas, que también le hizo el FMI, es que muchas provincias están sobreajustadas. Se les pide a los gobernadores que empiecen a ajustar sus cuentas, pero hay muchas provincias que están sobreajustadas, hay muchas provincias que ya han hecho el ajuste. En cambio, la nación no lo ha hecho. Quiero decir con esto un montón de gastos superfluos que todos podemos ver, y que realmente al FMI no se lo puede esconder ahora, porque con las cuentas a la vista, digamos, cuando el FMI viene y lo revisa y dice, pero pará, vos estás gastando tanta plata en remis,
yo qué sé, tanta plata en esto, Sí, es mucho en Congreso, dólares. los senadores, los diputados, Bueno, pero los viajes. en eso no es tanto, porque eso sería el Poder Legislativo. Yo estoy hablando de la Administración Pública Nacional, básicamente de los gastos del Poder Ejecutivo y de todo lo que el organigrama baja. Ministerios, secretarías, etcétera, etcétera. Eso es lo que el FMI le hizo un tirón de orejas importante, porque le dijo, bueno, mirá, si ustedes están en esta situación... Reajustar es reajustar. Ajustar es que todos, Todos, pierden por un poco. igual. Claro, Sí, que por todos igual. pierden un poco. Porque si no, siempre se corta por lo más finito. Carlitos. Sí, yo te quería preguntar, Ernesto, hay dos frentes que ha creado ahora el gobierno. Por un lado, el tema de las provincias, donde justamente les transfiere los subsidios que van a tener que pagar tanto el transporte como las tarifas eléctricas. Y por otro lado, también sumó otro frente más que tiene que ver con el sector exportador. ¿Cómo van a enfrentar este problema de alguna manera? Pero ¿por qué vos decís un frente con el sector exportador? Y porque les va a transferir ese impuesto de 4 pesos por dólar. Es que van a tener que relativo. pagar. Explico por qué. A ver. Acá hay algo que no se está hablando. Vos no tenés retenciones Sí. formalmente ahora. Por eso Elisa Carrió, que es una mujer muy inteligente, está diciendo salvamos al campo. Sí. ¿Por qué? Porque vos estás haciendo 4 pesos por dólar. Pero la paridad cambiaria que vos tenés es el 10%. Pongámosle que el dólar está a 39,50, 40. 40, sí. Ahora bien, si vos devaluás la moneda y rápidamente no corregís esos 4 pesos por dólar, ¿sí? Vos no le estás cobrando el 10%. Estás cobrando menos. Sí. Y vos le acabás de hacer de un sopetón, de una sola forma, la rebaja que le tenías prevista a la soja, que estaba en el 23, 24, al 18, que era lo que le prometías en 2019. O sea que el apriete al bolsillo del campo es muy relativo. ¿Cuál es el temor también que hay entre muchos economistas? Que ahora sean las cerealeras las que quieren devaluar. ¿Por qué? Porque ¿quién es el más favorecido hoy si empieza a subir el dólar y el gobierno tarda un poquito en corregir estos 4 pesos por dólar? Las cerealeras. A ver, si yo pago 4 pesos por dólar, pero el dólar pasa a 50, cada vez voy licuando ese impuesto que me cobran. Entonces ahora va a empezar a haber una situación dificultosa, que es cómo se arman los mecanismos de regulación para que las cerealeras no sean, las cerealeras y los grandes exportadores, no sean los grandes ganadores si hay una devaluación. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Sí, lo entiendo. Lo que pasa es que me deprime tanto que no lo puedo creer. No, bueno, pero lo que, digamos, yo entiendo la tristeza. Lo que ocurre es esto. Y otra cosa, los mercados internacionales en el mundo funcionan con un enter, un señor que tiene una teclita que aprieta. E incluso muchas veces eso se puede prever. Vos vas a la computadora, le explico a la gente porque muchos no saben eso, no han estado frente a una computadora de compra-venta de cereales, y para los operadores saben que vos podés eso, digamos, marcarlo. ¿Qué quiere decir? Decís, mirá, si el dólar sube a 45, vendeme estos 7 toneladas de soja. Entonces vos lo ponés en la computadora automatizado. Eso fue una de las cosas que trajo la famosa crisis de la subprime. ¿Te acordás en 2008 cuando el mundo se cayó, que había la crisis de las hipotecas y todo eso? Sí. Bueno, los tipos habían automatizado la venta de ciertas hipotecas. Ahora eso está automatizado también. Por lo tanto, en caso hipotético que haya una gran devaluación, va a haber una gran cantidad de ventas muy rápidas de todo eso y el impuesto de 4 pesos por dólar va a quedar desdibujado por completo. El gobierno va a tener que salir corriendo atrás de los hechos. No va a poder hacerlo rápidamente. Por eso, la situación es compleja. El gobierno está intentando por todos los medios reducir una variable que es innegable para todos. Quiero decir, el déficit fiscal es complicado para todos. Acá, como yo te decía, no es de izquierda. La matemática no es de izquierda o de derecha, de peronista o radical o kirchnerista o cambiemos. Bien, el mismo, lodo, todo, manos. Claro, entonces lo que tenemos que hacer ahora es bajar el déficit fiscal. Eso está muy bien. Ahora, ¿quién paga el costo de bajar el déficit fiscal? Si lo pagan los salarios de los trabajadores, bueno, va a traer mucho mal humor social. No sé dónde vamos a parar con esto. Otra cosa importante que no estamos hablando. Si la inflación va a ser de 42 este año, como el gobierno prevé, en los papers, esos que están dando vueltas, en esos papeles dando vueltas, ¿cuánto va a ser la del año que viene? Eso es central, porque con una inflación de 42% que este año, vos ya tenés un arrastre el año que viene no menor al 20%. O sea que el gobierno de Cambiemos va a terminar sus 4 años de gobierno, suponemos, con una inflación que supere casi el 120%, 130%. Es una inflación muy grande, somos un país que tiene un problema muy grave con la inflación. Y creo que el gobierno está intentando controlarla desde el déficit fiscal. O sea, achicando el bolsillo de todos, cuidándolo para que nadie gaste de más y con eso tratar de paliar la inflación. Eso lo dirá el tiempo. Lo que sí es verdad que el gobierno está diciendo, nosotros no somos sádicos, no hacemos experimentos con la gente. Yo sé que muchísimas personas que están en el gobierno claramente no lo son sádicos y están tratando de que esto no ocurra. Pero en el bolsillo de la gente a veces se siente cierto sadismo. No, sí. A veces yo creo que se está sintiendo mucho. Carlitos.
El ministro Duhovne viaja hoy, Ernesto, a Washington con su equipo para, de alguna manera, reprogramar este acuerdo que tenía con el Fondo Monetario Internacional, pero más precisamente para pedir el adelantamiento de esos fondos del préstamo de 50.000 millones de dólares. Pero yo digo una cosa, ¿qué pasa con el dólar si se dispara? Porque el fondo no le va a prestar la plata para que la utilice y mantener el tipo de cambio que no sea tan fluctuante o tan variable como en estos días. Bueno, eso es relativo. Es relativo porque lo que hace el gobierno es ir a discutir el monto que le van a prestar. A ver, discutir. Vos te imaginarás que las posibilidades de discusión que tiene un país como la Argentina frente al FMI son muy chicas. Más que discutir o obedecer. Lo que va es a pasar la gorra, digamos, ¿no? Claro. Digamos, a pasar la gorra a ver si le ponen unos dólares más. Esos dólares que le va a poner el fondo, que ya ha dicho que no quiere que sean usados para defender el valor de la moneda a través del Banco Central, que es lo que vos decías, para mantener el dólar en una franja, pongámosle 39, 38, 45 pesos. Sí. Pero en los hechos, el Fondo Monetario va a tener que permitirles que haga esto, porque va a ser muy difícil, sino para la Argentina, que no tener una situación inflacionaria que le supere rápidamente incluso el peor escenario que el gobierno maneja, que es una inflación por arriba del 42%. Inevitablemente la Argentina va a tener que usar parte de esas reservas para desarmar dos cosas. Controlar, dos cosas centrales. Controlar el precio de la moneda para que el dólar no se escape y desarmar la bomba del EVAC. Que eso que parece, para la gente que mucha gente no sabe lo que es la EVAC, bueno, es una letra que molesta a todo el mundo. Perdóname, pero tenemos un último momento. A ver, Carlitos. Carlos, a ver. Último momento. ¿Qué pasó, chicos? Bono de asignación universal por hijo será de 1.200 pesos en septiembre y diciembre. Lo anunció la ministra Stanley en Casa de Gobierno. Y amplía esta información, Marcelito, que estás en Casa de Gobierno. Buen día, tesoro. ¿Cómo te va, Georgina? Exactamente, 1.200 pesos será el bono para la asignación universal por hijo, que excepcionalmente, como lo había anunciado el presidente Macri esta mañana, será para los meses de septiembre y diciembre. Reitero, 1.200 pesos. Por otra parte, aquí en Casa de Gobierno, lo más importante pasa por el encuentro, como se denomina, de mesa chica, que está manteniendo el presidente Macri con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Larreta. Bueno, gracias, Marcelito. Gracias. Hasta luego. Gracias, gordito. Seguimos aquí desde Crónica. La diferencia que había el fondo, viste que todos decían que hay un Fondo Monetario nuevo. Sí. Esto es verdad, esto es nuevo. O sea, el Fondo Monetario recomendó que se mantuviera la ayuda social, teme claramente el impacto de sus políticas en los sectores más humildes en Argentina. Pero es que 1.200 pesos, sinceramente, no es Son nada. $30. Piénsenlo así, son $30, ¿no? Digo, está bien, muchos me dirán, bueno, $30 yo compro un montón de cosas, pero son $30. Y la situación en muchas provincias es complicada, eso hay que hablarlo también. Gran parte de que esta retención fuera tan cuidada se debe a la oposición de la Unión Cívica Radical y de Elisa Carrió, que en tándem, digamos, los dos juntos, le dijeron al presidente, por favor, que no pusiera retenciones móviles o que no pusiera retenciones más altas, porque eso paraliza todas las economías regionales. Esto, en la Argentina va a haber una situación de paralización de las economías regionales, y esto es lo que en gran medida temía que ocurrieran los gobernadores radicales, que en el territorio, como es el caso de Mendoza, como es el caso de Jujuy, que son provincias complicadas. El Fondo Monetario Internacional hizo un relevamiento, del cual no se hace público generalmente, un relevamiento de qué cantidad de empleados públicos había por trabajadores privados. Ajá. O sea, ¿cuántos empleados públicos hay en provincias como Jujuy? Bueno, vos ¿cuántos trabajadores públicos pensás que hay en Jujuy por total de trabajadores privados? No tengo la menor idea. Más de 70. ¿Por privado? Cada 100 trabajadores, Hay casi privado. 70 trabajan para el Estado. Y en Mendoza, una provincia relativamente rica en la Argentina, eso llega casi un poquitito más de 40. Como ves, el empleo público en la Argentina es muy grande. Y al tener vos
el único... No pensé que Mendoza, que es una provincia muchísimo más rica comparada con Jujuy. Claro, pero el empleo público es muy grande. Esto tiene que ver con, por favor, no se va a creer que esto pasó hace 15 minutos. Esto tiene que ver con desde la democracia a la actualidad, en donde los gobiernos ponían empleados públicos aluvionalmente, ¿viste? Venía una camada de un gobierno, metía empleados públicos, etcétera, etcétera. Eso fue haciendo, digamos, un colchoncito de empleados públicos muy grande, y eso es lo que está ocurriendo en la Argentina también, que es lo que ve el Fondo Monetario. Cuando el Fondo Monetario ve los datos, le dice, pero pará, ¿vos tenés 70% cada 100 trabajadores privados? Sí. Bueno, algo tenés que hacer con esto. 70 trabajadores públicos cada 100 trabajadores, tenés 30 privados, 100 públicos, bueno, algo tenés que hacer con esto. ¿Qué ocurre? ¿El gobierno cómo lo quiere hacer? Lo quiere hacer tratando en forma gradual de desarmar eso, pero para hacer eso no puede dañar al empleo privado. Y el empleo privado, en su gran mayoría en economías regionales, provee del campo. Sí, bueno, pero muchos han cerrado también. Porque Sí. hay pymes que han cerrado y los trabajos, o sea, es que... Sí, Georgina, pero la mayoría de las pymes que cierran, hay que decirlo, son en Cava. O sea, son en Cava, perdón, y con Urbano Bonaerense, en la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente, nuestro país no tiene muchas pymes en el interior. No. Son solamente pocas provincias que tienen pymes. Bueno. Esta es la realidad argentina, digamos, ¿no? ¿Y qué empresas hay en las provincias? Es como difícil porque las empresas que están en las provincias... Exacto, muchas son derivadas del agro. Tenés muchísimas personas que se dedican a, yo qué sé, al azúcar en Tucumán, el vino, por ejemplo, en Mendoza, Sí. el aceite de oliva, tenés muchas cosas. Pero bueno, si vos le pones retenciones a todos esos productos de la agroexportación, paralizás lo poquito que está funcionando bien. Por eso fue el pataleo de la mesa radical, que le dijo claramente eso, paren, che, no pongas retenciones a todo y tan altas. Ay, querido. Carlitos. Ernesto, hablábamos al principio del tema de las provincias. Recién el ministro Frigerio dijo que no vamos a pedirle mucho sacrificio a las provincias. Pero si tienen que justamente ahora hacerse cargo de los subsidios al transporte, a tarifas eléctricas, como bien vos decías al principio, hay provincias que no están con buenos recursos pasándola muy bien. Pero te iba a decir eso, las provincias están sobreajustadas. ¿Cuánto valía un pasaje de colectivo en Córdoba, en Mendoza, y cuánto valía en la Argentina hace un año? Vos en la Argentina tenías casi la mitad, valía casi la mitad. Sí, sí. Las provincias cobran de hace un montón de tiempo el pasaje casi sin subsidio. Y lo que vos decías de las eléctricas, no te olvides que un gran reclamo de los gobernadores era que se pasara Edenor, Edesur, las eléctricas, ¿no? Edenor, Sí, Edesur, claro, etcétera, sí. al ámbito de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ellos decían, nosotros pagamos subsidios por los bonaerenses. Ojo, las provincias están sobreajustadas. Muchas provincias hicieron los deberes. Por eso es el pataleo fuerte que le han hecho los gobernadores radicales al presidente Macri, diciéndole, no queremos nosotros pagar los costos del ajuste. Sí, es verdad, porque todos los impuestos del gas, la luz y todo eso en las provincias eran muchísimo más Cualquier caros. persona que no está viendo en una provincia sabe que paga hace muchísimo sí, tiempo sí. Carísimo. una tarifa mucho más alta que nosotros, Carísimo. los bonaerenses y los porteños. El Los transporte porteños han también, sido infinitamente favorecidos. Totalmente. Así Transporte que- también pagan mucho. ¿Los? Lo del transporte. Exacto lo que te decía recién. Los subsidios al transporte y a la energía son dos subsidios que están sobreajustados en las provincias. Lo que más le preocupaba a las provincias eran las retenciones, porque es el sector virtuoso, el sector que realmente permite que la provincia crezca, no dependiendo del Estado Nacional. Por eso tuvieron esta situación de, si vos querés, de enojo y pataleo, y por eso se fueron a Olivos los representantes más importantes del radicalismo la noche del domingo, para decirle al presidente, mire, presidente, por favor, no nos... Hasta acá. Claro, no nos hunda lo único que está a flote, ¿no? Yo creo que en ese sentido el gobierno ha sido muy prudente. Lo ha intentado por todos los medios de no hacer retenciones tan bruscas, precisamente para no ahogar lo único que estaba saliendo a flote, que eran las economías regionales derivadas de los productos del agro. Claro. Un año muy malo, un año de donde fue la peor sequía de los últimos 70 años, y donde se espera que el año que viene haya una muy buena cosecha. Claro, está el pataleo del campo, que dice, che, me estás poniendo 18 a la soja, que es lo que está todo seco, y me pones ahora 10% al maíz y al trigo, que es lo que yo voy a plantar para cosechar el año que viene. Sí, es verdad. Es verdad que el gobierno tuvo esa piolada, si querés, de hacer lo que es cobrarte impuestos sobre lo que vas a vender mucho. Sobre lo que vas a vender poco te dice, bueno, te regalo el 18%. Pero bueno, esto es natural en el juego de la economía. Bueno, Nico, querido.
Sí, Ernesto, en las últimas semanas el gobierno habló de la desconfianza como la principal causa, no solo de la crisis de ahora, sino también de la suba del dólar, y mismo hoy también Duhovne y Macri hablaron de incertidumbre. ¿Vos creés que los anuncios que vimos hoy, el anuncio de Macri y la conferencia de Duhovne, traen tranquilidad a los mercados? Hay una frase en los mercados que se conoce todas, que es vender rumores y comprar noticias. El mercado quiere ver los hechos, no quiere ver las promesas. O sea, quiere ver que esto funcione en un tiempo, digamos, prudencial, un trimestre, y después tomar las resoluciones. Vos vas a tener un trimestre de incertidumbre. Lo vas a tener naturalmente, lo vas a tener. Ahora, ese trimestre de incertidumbre tiene que ver con las políticas que lleva adelante el gobierno. Si el mercado, le hace mercado como los grandes operadores del mundo, los grandes operadores bursátiles, los grandes bancos de inversión, muchos de los cuales tienen a muchos funcionarios actuales como parte de su plantilla de ex ejecutivos. No olvidemos que hay grandes personajes en nuestro gobierno, qué sé yo, el vicepresidente del Banco Central, el mismo presidente del Banco Central, etcétera, etcétera, que han sido figuras muy importantes en grandes bancos de inversión, entonces los conocen bien a los bancos de inversión. Los bancos de inversión van a estar 3 meses expectantes, viendo qué va a pasar con la economía argentina los próximos 3 meses. Si es como realmente dice el gobierno, que vamos a pasar este desierto para llegar a la tierra prometida, que sería un país sin ajuste, en donde las variables económicas estén más sólidas, o si los argentinos empezamos a pelearnos todos entre todos y la economía se resiente. Porque van prolongando, porque te acordás que dijeron antes que iba a ser a partir del primer semestre del 19, y ahora ya estamos hablando del segundo semestre. Sí, es el semestre más líquido del mundo digamos, se va traspasando de vaso a vaso todo el tiempo. Sí, estamos de acuerdo, le están chingando mucho los economistas, pero bueno, esto es natural también. Hay que decir algo muy importante. A los economistas. ¿Y la gente que está en la casa cómo hace? La gente que está en la casa va a tener serias complicaciones, te dije. Sobre todo lo que más me preocupa son los adultos mayores. Los más vulnerables de esta sociedad siempre son los niños y los ancianos. Los niños van a tener cierta cobertura por la UH, en la cual el gobierno está tratando, de alguna medida, de paliar eso. Lo que más preocupa son los ancianos, porque en la Argentina el plan del Fondo Monetario Internacional es tratar de recortar el gasto más importante que tiene el gobierno, que son las jubilaciones. No te olvides que de cada 10 pesos que gasta el Estado, casi 5 pesos, para decirlo, de cada 100, 50, de cada 100 pesos, 50 se van en seguridad social, básicamente en jubilaciones y pensiones. O sea que el fondo del FMI es que hagan el ajuste ahí. Bueno, y mátenlos, es el día de la guerra del cerdo. No, estamos de acuerdo que el gobierno no quiere eso. Claramente el gobierno no va a plantear eso. Lo que digo es que el FMI le hace presión en ese lugar. Después está en la capacidad del gobierno de decirle, no, mirá, acá no me presiones, yo tengo muchísimo. En la Argentina hay más de 3 millones de personas jubiladas. Es un gasto muy grande para el Estado. Por eso, al paredón todos los viejos. No creo. El plan paredón no creo que lo siga el gobierno. Lo que sí creo es tremendo. Lo que sí creo que estamos metidos en un atolladero importante y que los economistas y periodistas económicos, lo que también tenemos que llevarle a la gente es prudencia. Porque si no, en estos momentos... claro, pero todos los viejitos. Espera que tenemos un móvil, amor, espera, no te vayas. Dieguito, contanos, mi amor, ¿qué está pasando? Giorgi, tras los anuncios, las modificaciones y todo lo que se esperaba durante todo el fin de semana, todas las miradas apuntaban a la City porteña. La reacción del dólar, ¿cómo sería entonces si aumentaba o bajaba o se mantenía? Estamos en condiciones de sostener que desde hace varios minutos, es decir, se encuentra el dólar en un mismo nivel, en un mismo piso y en un mismo techo. 37,50, 39,50 para la compra y venta respectivamente. Poco público en la City porteña, se nota también en el tránsito, pocos vehículos pasan por este sector y poca gente también caminando, comprando o vendiendo dólares. Dicho sea de paso, en esta agencia llamada Magitur, hay poco movimiento y es inusual prácticamente, y esto tiene que ver también con el feriado en los Estados Unidos, porque, por ejemplo, hoy no opera Wall Street y esto también repercute en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en las casas de cambio. Bueno, gracias, querido. Y el euro, claro, mira, 44 y 47. 50 pesos. El tema ahí, vos tenés un tema complicado con el dólar, que me parece que hay que hablarlo en algún momento, que es que, hablarlo para la gente, que es que el dólar es refugio de valor en la Argentina. El argentino ahorra en dólares. Sí. Entonces, todos ahorran dólares, ¿eh? El que tiene 1000 pesitos y el que tiene 1 millón. Bueno, la Argentina va a tener que poner alguna clase de impedimento
a lo que se hizo en el principio de este gobierno, que era que cualquier persona pudiera comprar hasta 2 millones de dólares por día. Sí. ¿Te acordás que había? Ahora se puede comprar Ahora se puede comprar, sí. lo que quieras. Bueno, Antes teníamos el cepo. ahora no, yo bajo ningún aspecto en el gobierno se está hablando de poner un cepo. Lo que sí se está hablando es de ponerle alguna clase de control al hecho de que vos no puedas comprar esa cantidad de dólares. Ojo, hay una realidad también. Entre los 10 puntos que el FMI le puso a la Argentina, uno era liberar el mercado de cambios en su completitud. ¿Qué quiere decir esto? Que no hubiera ninguna clase de restricción. Pero dadas las circunstancias, quizá el gobierno pueda hablar con el Fondo Monetario de que esto se reduzca un poco. Porque vos pensás que en la Argentina el 90% de los dólares que se fugan lo compran menos de 20.000 agentes económicos. O sea, hay 20.000 personas que compran el 90% de la plata que se fuga. Es verdad que muchos son bancos de inversión, grandes operadores bursátiles, pero son 20.000 personas físicas y jurídicas. Bueno, por eso, pero no es el caso. No es tan difícil decirle, bueno, muchachos, no compren 5 millones de dólares por día, 7 millones de dólares por día. Es cuestión de buscarlos. Y después, algo que también el gobierno debería rever y que el Fondo Monetario le pide, es que empiece a cobrar impuestos que no se cobran. ¿Cuál es el característico que no se cobra en la Argentina? Bienes personales. Ese impuesto que el presidente bajó, que está en 0,25, que el Fondo Monetario le pide que vuelva a 1%, ese impuesto no se cobra. Casi nadie paga bienes personales en la Argentina. Supuestamente se tiene que pagar a partir de los 350.000 pesos. Si no me equivoco, son 350.000 pesos. Se tiene que empezar a pagar. Si vos posees 350.000 pesos, un auto, una propiedad, un bono, fondos, una herencia, etcétera, son de 350.000 pesos, tenés que pagar bienes personales. Bueno, en la Argentina eso no se cobra. La AFIP ni investiga, ni sabe quién tiene, quién no. Quién tiene 2 departamentos, 3, no les cobra. O sea, es un tema complicado en ese sentido. Y eso es lo que les exige también el fondo. Cóbrenle lo que le tienen que cobrar, no nada más el IVA, que es lo que vos sacás rápidamente porque... A mí me cobran todo. Sí, no, pará. Es claro que en la Argentina la presión impositiva es brutal. No lo niego, ¿eh? Nadie lo niega y todo el mundo lo acepta. Lo que digo es que desde el Fondo Monetario Internacional lo que le dicen es, muchachos, cobren los impuestos que no están cobrando, que son bienes personales. Carlitos, ¿vos pagás bienes personales? Sí, ¿Pagás todo? No digan nada, por favor. Por favor, Carlos. Silencio. Nada. Chicos, No hay digan gente de la nada, FIP en la ninguna puerta. Ernesto, yo te quería preguntar qué va a pasar con el tema del presupuesto, donde hoy el presidente de la Nación dijo que está manteniendo un buen diálogo con la oposición, porque los últimos números del último presupuesto, la verdad no se cumplieron, sobre todo el tema inflacionario. Y si del próximo presupuesto se habla de algún recorte en alguno de los rubros. El problema es el pacto fiscal. No te olvides, los gobernadores no pueden llevar la política monetaria nacional, no pueden discutir a cuánto va a estar el dólar. Lo que van a discutir los gobernadores es cuánto me toca a mí para administrar mi provincia. Y el pacto fiscal al que llegó el gobierno es un pacto de difícil cumplimiento para muchos gobernadores. Lo que se va a rediscutir inevitablemente va a ser el pacto fiscal. Los gobernadores, con inteligencia, le van a decir, si vos querés que yo firme este presupuesto con ajuste, por ejemplo, que vuelvan algunos impuestos distorsivos, como lo llaman, que son los ingresos brutos, que en algunas provincias son la mayoría de los ingresos que tienen. Entonces, va a haber una discusión sobre el tema impositivo con los gobernadores, porque hay un tema central en la Argentina que es, como yo te decía, que hay provincias que están sobreajustadas, también hay muchos impuestos que son muy distorsivos quiero decir, impuestos que son totalmente, en la jerga se dice regresivos, que es que lo termina pagando el más pobre y el más rico lo evade. En un país más justo se tiende, y es lo que también fomenta el FMI, a que los más ricos paguen más y los pobres paguen menos. Vos pensás que esta pirámide en la Argentina está invertida. Vos tenés que en la Argentina los pobres pagan IVA, porque el IVA te lo sacan apenas pagás 10 pesos que compras algo, ya 21% de cada 10 pesos. Sí. El Estado es un socio que vos ves todos los días tenés y no lo conocés. Porque es un socio que vos tenés todos los días que agarrás, pagás 10 pesos y 21 pesos son para el Estado. Claro. Bueno, lo que le dice el fondo es cóbrenle a lo que más tienen por patrimonio. Por eso te decía lo de los bienes personales. Los bienes personales graban el patrimonio, te cobran por lo que vos tenés, no por lo que vos ganás, que es muy distinto. Por lo que vos ganás también, pero quiero decir para lo que vos tenés. Igual esto de poner impuestos en la Argentina por un ratito es tan raro. No te olvides del impuesto al cheque, que era por un ratito, decía Cavallo, lo tenemos todavía. Todavía lo tenemos. El impuesto a las ganancias es por un ratito, decían en la década del 60 y 70, todavía lo tenemos. Y los impuestos a bienes personales, el gobierno lo quería eliminar progresivamente y ahora lo tiene que sostener. Bueno, exactamente, entonces digo, los bienes personales, no, bueno, vamos para atrás, para adelante. Si la torta se achica, como yo te dije, si el PBI se empieza a achicar como se está achicando, producto de la devaluación y de la recesión,
que en la jerga nosotros no tenemos una recesión, tenemos algo que es aún peor, que se llama estanflación. Esta es una cosa que a la gente le suena raro, que parece como si fuera... La gente se asusta. La gente se asusta, pero ¿saben qué es? Recesión con inflación. Claro. Y básicamente esto es lo que está ocurriendo en la Argentina. Por eso hay que esperar 3 meses para... El mercado va a esperar 3 meses para ver cómo camina el perro y dónde renguea. Este es el plan. Bueno, está bien, Adida, me quedo mucho más tranquila. Te deprimí un poquito más, pero bueno. Un no es poquito mi más. culpa. Bueno, no, pero es la realidad. Qué sé yo, no sé, hay que informar a la gente y darle esta tristísima realidad. Así que, Adida, gracias. De nada. Gracias por tu visita.